Hola, somos el grupo 652 de curso de teoría de enfoques. Este video es para comentarles sobre los enfoques que van a ver en el semestre, que es psicoanálisis conductual sistémico. Introducción a la psicología clínica. Para iniciar la primera lectura, como el título lo indica, busca introducirnos a lo que es la psicología clínica. Lo que se revisará será uno de los métodos más efectivos para tratar la depresión, que es la terapia cognitiva. Además de los métodos de esta terapia, se unieron con otra manera de hacer terapia psicológica, la terapia conductual. Se iniciará por conocer brevemente los fundamentos históricos de la terapia conductual, luego se describirán algunos procedimientos y técnicas conductuales. Después se analizará la integración de los enfoques conductual y cognitivo para posteriormente estudiar la práctica más reciente de los modelos psicoterapéuticos de corte cognitivo. Y por último se examinará la eficacia del tratamiento conductual, cognitivo-conductual y cognitivo. La segunda lectura se llama Campo de la psicoterapia, y en esta lectura verán todo lo que hay detrás de, precisamente, la psicoterapia. Y en esta se verán 3 capítulos, pero tranquilos, no están muy largos que digamos. El primer capítulo tiene el mismo nombre que la lectura, El campo de la psicoterapia. En este se abarcará la historia de la psicoterapia, partiendo desde sus comienzos en los tiempos difíciles que vivía el psicoanálisis, junto a la llegada de los enfoques del psicodrama y la terapia humanista existencial, pasando por la expansión de la psicoterapia, donde se alcanzó un mayor reconocimiento y aceptación de esta, junto a una mayor diversidad de aplicaciones y un aumento en los modelos existentes. También se dará un vistazo a las características de la psicoterapia moderna y sus antecedentes. Junto a esto, también vendrá el programa basado en evidencia y cómo fue su aplicación en la psicoterapia. También se verá cómo fue la unificación de la psicoterapia y los 5 dominios base que tuvo esta misma. Y al final del capítulo se verán los 3 momentos reconocibles en toda psicoterapia. El segundo capítulo se llama Alianza Terapéutica, y aquí verán todo lo que conlleva esta importante unión de las dos partes de una psicoterapia. Se empieza hablando de los antecedentes históricos del concepto, partiendo de la idea de transferencia que manejaba Freud, pasando por las condiciones del cambio y actitudes terapéuticas definidas por Rogers, para al final llegar a la incorporación del concepto de alianza terapéutica a la mayoría de las escuelas psicoterapéuticas. Continuando con el capítulo 3, la formación y el entrenamiento que van a tener los psicoterapeutas, podemos rescatar aquí 3 puntos esenciales que van a ser la teoría de la psicoterapia, el entrenamiento en la práctica clínica y por último, pero claro, no menos importante, va a ser el trabajar sobre sí mismos. Todo esto va a ser de vital importancia, ya que va a ir marcando paso a paso qué se necesita para formarse correctamente como un psicoterapeuta y tener éxito en cómo nos vamos a desenvolver en nuestro ámbito profesional. Continuando con el tercer capítulo de este compendio, clasificación y planes de tratamiento, se estará abordando el papel que tiene el psicólogo clínico dentro del tratamiento, la importancia en la que se aborde al cliente y cómo esto influirá dentro de la terapia, al igual que se estará hablando del manual DSM, la importancia que ésta tiene dentro de la psicología clínica y también se estará tratando cada una de las versiones que ha tenido, se estará dando una breve descripción, al igual que se estará comentando el contenido de este manual, como lo son los 5 puntos que conforman el DSM. Así como también se estará hablando acerca de los pasos a seguir dentro de la terapia para que se le pueda brindar un diagnóstico al cliente. Todo esto con la finalidad para que pueda encontrarle una solución a sus dificultades psicológicas. Como primer tema hablaremos de la psicoanálisis en general, el cual se basa en 3 hipótesis fundamentales, siendo la primera el determinismo psíquico, el segundo se refiere a la existencia de procesos mentales inconscientes y el tercero la compulsión a la repetición, tendencia al individuo a actuar conductas patológicas. En esta teoría hablaremos de pulsiones, las cuales tendrán una fuente, una finalidad, un objeto y una intensidad.
De acuerdo a las teorías de la personalidad, se comienza con los niveles de vida mental, el inconsciente, el preconsciente y el consciente, siguiendo con los sustratos de la mente. El ello, el cual está al servicio del placer, el ego se encuentra gobernado por el principio de la realidad, el superego guiado por los principios morales e idealistas. A continuación se tienen las dinámicas de la personalidad, los impulsos o pulsiones, el sexo, en donde las zonas erógenas son de suma importancia. Esto puede adoptar varias formas, entre ellas el narcisismo, el amor, el sadismo y el masoquismo. Posteriormente se encuentra la agresividad y por último la ansiedad. Esta última se divide en tres tipos, la ansiedad neurótica, moral y realista. Después se mencionan los mecanismos de defensa que tienen como objeto reducir la angustia. Los principales identificados por Freud son represión, formación reactiva, desplazamiento, fijación, regresión, proyección, introyección y sublimación. Más adelante se explican las fases del desarrollo. Para Freud, los primeros 4 o 5 años son los más importantes para la formación de la personalidad. En primera instancia se encuentra la fase oral, dado que la boca es el primer órgano que proporciona placer al niño. Continuando con dichas aportaciones se encuentra la fase oral, en la cual el ano aparece como una zona sexualmente placentera. Luego tenemos la fase fálica, un periodo en donde los órganos genitales se convierten en la zona erógena más importante. Por último se menciona la fase de latencia, en la cual se tienen intentos de los padres de castigar toda actividad sexual en sus hijos. En otro apartado se exponen las diversas técnicas terapéuticas de Freud, empezando por la libre asociación, siguiendo con la transferencia, el lapsus y terminando con el análisis de sueños. Por último se mencionan algunas investigaciones relacionadas como son las de Popper, Solms y Kandel. Bueno chicos, ahora hablaremos sobre la sabiduría de las emociones. En este capítulo hablaremos sobre tres emociones, el cual es el miedo, el enojo y la culpa. Son las que más vamos a encontrarnos en nuestra vida cotidiana y a las cuales les damos mayor experiencia negativa o mayor comportamiento negativo. Y no todas son así, lo veremos a lo largo de toda esta lectura, en donde nos hablarán sobre la dignidad que hay en el miedo, ya que esta es una sensación de angustia que surge producto de la percepción de alguna amenaza, así como también encontraremos las reacciones en cadena y ver que esto es lo que sucede muy a menudo cuando se percibe esa amenaza. También si se puede o no curar el miedo, eso tendrán que averiguarlo. Lo único que les puedo adelantar es que existen dos clases de miedo, el miedo funcional y el disfuncional. Eso deben de aprenderlo, es muy importante. Lo verán en el examen. También veremos que en el enojo podemos trabajarlo. Es un enojo que resuelve, ya que este en esencia es una ayuda, es una energía la cual destinamos para aumentar nuestros recursos para la resolución de distintos problemas cotidianos. También veremos que la culpa, la mayoría de las veces, la vemos como una tortura, pero esta puede ayudarnos a reparar. Podemos ver también si la culpa es funcional o disfuncional. Como siguiente tema tenemos la psicología de la salud y medicina conductual. Esta lectura se enfoca en los problemas de salud físicos y psicológicos derivados por el estilo de vida, en el cual la mayor parte de los problemas se relacionan como enfermedades crónicas, por ejemplo, trastornos cardíacos, cáncer y aplopecias, y se asocian en el comportamiento y en la forma de vida de cada quien. Hay subdisciplinas que se centran en los problemas y están relacionados con la salud, como la medicina conductual y la psicología de la salud. Asimismo, la lectura menciona una pequeña historia en el cual habla de la medicina psicosomática, esto para identificar los trastornos orgánicos que no tienen una lesión antinómica, sino una psicológica. De igual forma, menciona los procesos por los cuales los factores psicológicos y sociales influyen en la salud y en la enfermedad, como por ejemplo, pues el estrés obviamente afecta de forma hormonal también al sistema autónomo y en el sistema inmunológico, y que los comportamientos, los hábitos y los estilos de vida pueden afectar en la salud, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, las dietas excesivas, los valores culturales que tenemos y las necesidades y expectativas personales. También están los factores de personalidad, tanto en forma directa e indirecta, pues estas características de la personalidad pueden afectar en la salud y en la enfermedad por medio de mecanismos fisiológicos. Como intervención tenemos que los psicólogos aplican métodos conductuales y cognitivos conductuales, esto para evaluar y llevar un tratamiento. Hay diferentes métodos de intervención, pero solamente se mencionarán algunos, como el método de operante. Todos sabemos o conocemos el condicionamiento operante. Esto lo hacen ellos para incrementar comportamientos y así disminuir los problemas de la salud.
Lo hacen en comportamientos de dolor. También está el método de relajación, que esto está diseñada para producir un estado de menor excitación a través de los esfuerzos del individuo. De igual manera está el método de autocontrol, que se lleva una transferencia de la responsabilidad de la salud hacia el sujeto y tiene 5 tipos de autocontrol: el automonitoreo, el entrenamiento de especificación de meta, el reconocimiento de señales, la modificación de incentivo y el ensayo. Esta lectura marca los problemas más comunes en el mundo, que es el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el estrés, y lleva como solución pues diseñar el régimen de tratamiento y así en el horario y el estilo de vida de cada quien. También es importante mencionar que durante el semestre se va a abarcar el estudio del enfoque cognitivo-conductual. Para que podamos dar una breve explicación de este, en el orden de aparición va a ser Jimena, Yesleni y Anel. Este enfoque abarca 3 lecturas. La primera de ellas es la situación actual de la psicoterapia de conducta por Vallejo M. en el 2001. Esta lectura lo que hace es abordar ciertos conceptos que van a ayudar a poder comprender más adelante este modelo y que también se pueda comprender las diferentes aplicaciones que en la actualidad se le da. Los conceptos más importantes que considera es, número 1, la terapia de la conducta. Esta terapia de la conducta lo que hace es recoger aportaciones del conductismo y contrasta la experimentación con la conducta y con el ambiente. El siguiente concepto que hay que definir para que se pueda comprender más claro lo demás son los elementos cognitivos. Este abarca las creencias, esquemas, conocimientos, constructos. Es lo no observable de la persona. Y el tercer concepto es el neoconductismo. Este neoconductismo evalúa la conducta antes y después de un estímulo e investiga los procesos mentales. Con esto también se va a poder abarcar 2 corrientes en cuanto al conductismo. El primero es el neoconductismo mediacional de Tolman y Hall. Ellos introdujeron entre el estímulo y la respuesta una serie de constructos que permiten una mayor comprensión en la relación de la naturaleza humana. Y el otro es el concepto, conductismo radical de Skinner. Skinner no está tan interesado en los procesos, sino más bien en los resultados. Eso lo lleva a actuar y modificar entonces los pensamientos. Con esto, entonces podemos y vamos a abordar que uno de los resultados del conductismo actual es la medicina conductual. Esta considera e incluye en su estudio tanto la medicina como la psicología, y eso ayuda a que entonces se pueda integrar este trabajo y pueda haber una mejor evaluación, una mejor prevención, tratamiento y rehabilitación en problemas clínicos. Y ya por último tenemos la depresión es contagiosa. Durante el transcurso de la materia se pretende dar una perspectiva mucho más multidisciplinaria y realista a este tipo de trastornos, como lo es la depresión. Nuestros cerebros también cambian de modo perceptible en respuesta a otras personas. Esto da paso a lo que se conoce como las neuronas espejo. Es decir, reaccionamos de manera consciente o inconsciente a los estados de ánimo y comportamientos de otros. También la gente percibe los sentimientos ajenos y esta misma percepción condiciona de manera notable su comportamiento, lo que es conocido como el contagio emocional. A lo largo del curso se les dará a conocer el papel de los factores sociales que desempeñan en este trastorno. ¿Qué influencia tienen los fármacos en el tratamiento de este trastorno? Bueno, pues que la mayoría de los antidepresivos no los recetan especialistas. Es decir, pues los médicos generales no suelen estar al día de información ajena a su área. Sin embargo, pues, una buena psicoterapia es mucho más eficaz que los fármacos en este tratamiento, debido a que pues estos mismos contradicen la idea de la capacidad que tienen los seres humanos de enfrentar la adversidad. Finalmente se plantea una reconsideración en el tratamiento para la depresión y pues con ello
se abarca o se pretende considerar de qué manera las circunstancias que perjudican al individuo son autogeneradas o no, y de cierta manera te afectan a ti o a tu punto de vista. En lugar de ingerir una pastilla, permítete ser intuitivo y proactivo. Si eres retraído o infeliz, puedes comenzar por conectar con los demás de un modo más significativo. Bueno, esto es a grosso modo lo que se pretende ver en esta parte del aprendizaje social, cognitivo-conductual y todos estos temas que se verán a lo largo del curso. Para finalizar, deteniéndonos en el último escalón de las temáticas de curso, encontraremos el enfoque sistémico, aquel que a grandes rasgos se encargó de proveer un marco de interpretación propio de los sistemas complejos, así como una reformulación no solo del proceso de intervención, sino también de los conceptos y definiciones inmersos en la psicoterapia. Para su comprensión, el primer paso consiste en examinar el centro de terapia breve del MRI y su visión orientada a los sistemas de interacción. Entonces, partiendo desde los antecedentes del MRI, hay que considerar aquel distinguido grupo de Palo Alto constituido por Bateson, John Wiglen, Jay Haley, William Fry y más tarde por Donald de Avila Jackson. Un grupo que se había encargado de investigar sobre los procesos de clasificación de mensajes y la forma en que pueden dar lugar a paradojas, analizando, entre otras cosas, el discurso esquizofrénico y la comunicación en psicoterapia de Milton Erickson, y concluyendo más tarde en lo que sería una teoría sobre la esquizofrenia o bien la distinguida hipótesis de doble vínculo. Interesado por desarrollar la parte terapéutica de la teoría, Don Jackson crea en 1959, junto a Jules Riskin y Virginia Satir, el Mental Research Institute o MRI, que mantuvo una atención centrada en hallar conceptos intermedios entre las teorías de Bateson y la práctica, y que conceptualizando a la familia como un sistema de interacción social, puso énfasis en buscar aquella información que revelara a la familia la homeostasis y la matriz de su comunicación. Por último, y no menos importante, encontramos al famoso Milton Erickson, también considerado como un antecedente importante al aportar un objeto de observación, que era su proceso mismo de psicoterapia, el cual hizo al grupo redirigir su foco de trabajo pasando del modelo explicativo al proceso mismo de cambio, y al ofrecer en consideración al terapeuta como un agente importante de cambio. Como resultado de un proyecto con nuevas intenciones, el CTB, o Centro de Terapia Breve, emerge como una rama del Mental Research Institute. No obstante, el MRI, o Mental Research Institute, se encarga de marcar la diferencia entre la parte teórica y práctica, considerándose así el principal antecedente del proyecto en cuestión. Ahora bien, en lo que respecta a la historia del CTB, podemos identificar que es entre 1966 y 1967 que se pone en marcha aquel proyecto propuesto por Richard Fish a Don Jackson, donde la tarea se encontraba limitada a brindar a las personas los medios para continuar una vida sin encontrarse siempre con las mismas dificultades, distinguiéndose por trabajar únicamente con entender el modo en que las familias mantenían sus problemas con los famosos intentos de solución. Entre sus principios destacan el constructivismo, donde la realidad no puede ser conocida y por lo tanto aquello que decimos que son verdades es en realidad un constructo conceptual que nos sirve como base para movernos en nuestro entorno. El aspecto no patológico, el cual se encarga de aclarar que las dificultades son parte de nuestro día a día y su persistencia no refleja ningún déficit o trastorno en el sujeto. Por lo tanto, etiquetar no está dentro de las consideraciones por parte de este enfoque, pues sugiere perder curiosidad por el cliente. Se encuentra también el aspecto no normativo, muy parecido al principio anterior, el cual procura no juzgar acerca de la salud y lo normal, considerando solamente como criterio del usuario la queja y por último la interacción, un elemento básico que supone una causalidad de tipo cibernético, es decir, se analizan todas las interacciones de la persona y su problema para comprenderlo y tratarlo, como si de alguna manera se investigaran todas las combinaciones posibles que puedan dar como resultado la problemática abordada. Como resultado de toda una historia de adaptación teórico-práctica,
El centro de terapia breve ofrece al terapeuta un marco de intervención en 5 tiempos que facilita la recolección de datos para el mismo proceso de cambio. Determinar quién es el que se queja, definir el problema, examinar las soluciones empleadas, definir un objetivo accesible y formular y poner en ejecución un proyecto o táctica de cambio son los puntos que se deben de abordar para determinar la naturaleza de los problemas que llevan tanto a un individuo como una familia entera a buscar la ayuda pertinente. Ahora bien, continuaremos con el tema número 11, que es la teoría estratégico-constructivista del problem solving. Aquí en esta parte tenemos que la utilización de este término se basa en la epistemología y la lógica avanzada, que en la aplicación va a tener un modelo bastante lógico, que sea riguroso y preciso, y cuando se habla de las soluciones estratégicas se va a basar en una rama especializada que va a ser la lógica matemática, o bien conocida como una lógica estratégica. También conoceremos algunos aspectos que son las de estos se van a dar sus características, que por ejemplo se basa en algunos objetivos preestablecidos o características específicas, y como tal no sigue ciegamente perspectivas rígidas y deterministas. Al igual se va a hablar de algunos cuantos autores y sobre todo cómo se enfoca en algunas metodologías o de la psicología y de la psiquiatría, y cómo estas se basan en teorías descriptivas y normativas actualmente. También se va a hablar sobre qué es la premisa de la praxis clínica en parte de una conciencia operativa. También, por ejemplo, hablaremos del modelo de terapia estratégica, del MRI un poco, y sobre la atención en el círculo vicioso de la persistencia del problema. Aquí también se meterán algunos juegos de poder dentro de la jerarquía familiar y cómo se pueden enfocar a las soluciones en la excepción del problema. También se desarrollan algunos modelos o terapias con los autores de Jay Mades, Steve Sasser y Gregorio Mardoni. Y por último se hablará de la terapia como investigación o bien la investigación como terapia. Se centrará más en el desarrollo de protocolos, que va a ser la medición o los efectos y su clasificación. Y otro tema para finalizar sería la descripción operativa, que se encarga sobre todo en la cibernética constructivista y de conocer el cambio. Yo les voy a hablar sobre los elementos fundamentales de la epistemología. Bueno, vamos a comenzar con Bradford Kennedy. Bueno, este fue un terapeuta creativo, cibernético y un antropólogo. Este es el creador de varias orientaciones para la psicoterapia. Al igual, algo muy importante que resaltar es el inventor del análisis del marco recursivo y también el creador del proyecto cibernético en la terapia familiar. Bueno, ¿qué es la epistemología? La epistemología es aquel estudio que procura establecer de qué manera los organismos o agregados de organismos conocen, piensan y deciden. Después vamos a ver qué son las leyes de la forma. Bueno, hay 3 importantes, que es la distinción, la cual es el primer acto de conocimiento. Es el punto de partida de cualquier acción, decisión, pensamiento, percepción, descripción, teoría y epistemología. Después tenemos la puntuación, que es la suma de nuestras distinciones, y el marco, que es el conjunto de puntuaciones. Estas 3 van de la mano. Después vamos con los niveles de abstracción. El primero es la tipificación lógica, donde el mundo de la experiencia está estructurado de manera jerárquica. La recursión, que es la repetición de una misma pauta de organización. Y por último, la doble descripción, que es la combinación simultánea de puntuaciones.
Después, y por último, tenemos la cibernética. Según varios autores va a cambiar. Según Norbert Wiener, es la ciencia de la comunicación y el control en animales y humanos. Pero para Warner Malcolm es una epistemología experiencial, que es ocupada con la comunicación del observador consigo mismo y con su medio. Para Gregory Bateson es la ciencia que se ocupa de las formas y patrones. Y para Margaret Mead es una forma de mirar las cosas y un lenguaje que se emplea para describir lo que se ve. Y esto es todo. A manera de conclusión, y como pudimos ver a lo largo del video, la unidad de aprendizaje de curso es bastante extensa y conlleva cierto grado de complejidad y compromiso, pues nos da un amplio recorrido desde la introducción a la psicología clínica hasta el psicoanálisis, el conductismo y el enfoque sistémico. Es por esto por lo que, de manera grupal, consideramos importante que tengas presente estos puntos que te servirán en tu desempeño en la materia. Como número 1 tenemos el leer y el hacer los controles de cada una de las lecturas que se te deje. Por otro lado, busca siempre aclarar tus dudas cuando el profe abra este espacio en clase. Así también, asiste al mínimo al 80% de tus clases para que no pierdas el hilo de la dinámica. Desde el inicio del semestre, contempla tus tiempos para realizar el trabajo final y, por supuesto, no olvides estudiar para los exámenes que se te aplicarán. Estos son algunos de los tips que el grupo puede darte. Métele corazón y mucha suerte.